profesor asistente del Departamento de Nutrición y Bioquímica y mi línea de investigación es en neurociencias. Bien, mi nombre es Carlos Javier Almésiga, trabajo en el Instituto de Resinas del Metabolismo, en la línea de terapia génica de proteínas recombinantes. Los morfolinos son sondas antisentido que inducen el silenciamiento de genes. Un knockout, y lo que en general un knockout es una técnica en la cual lo que se busca es apagar la función de un gen, en este caso un knockout mediante recombinación homóloga. Los knockouts son mucho más complejos que los morfolinos. En el caso del knockout lo que se hace es remover un gen, el gen de interés, del animal en que tú estás tratando de hacer ese proceso. Entonces son más complejos en ese sentido. Pero no solo hay knockouts, ¿no? Tú también no solo puedes quitarlo, sino lo puedes volver a poner. Eso también es básico. Entonces, knockout cuando lo quitas y knock-in cuando lo pones y lo reemplazas por un gen diferente. Los morfolinos son técnicamente mucho más sencillos de usar, pero se usan sobre todo en vertebrados inferiores, o sea, por ejemplo, lo usan mucho en peces, mientras que en ratones, por ejemplo, no se usan morfolinos. En el caso de ratones, lo que tú utilizarías era RNAs interferentes o short hairpins pequeños también para silenciar. Entonces los morfolinos se usan por ejemplo mucho en pesebre, sobre todo en vertebrados inferiores, en pollo por ejemplo, se utiliza muchísimo, no casi en ratón. La principal desventaja que tiene el knockout es que como tú quitas el gen desde el comienzo, ese gen que va a dar origen a una proteína, esa proteína puede ser importante para otras cosas que tú no estés estudiando. Entonces muchos animales a los que tú les quitas genes, por ejemplo, son knockouts letales. Entonces cuando tú tienes el homocigoto, el animal se muere porque, por ejemplo, puede que ese gen temprano en el desarrollo sea importante para que se formen los vasos sanguíneos. Entonces si tú lo quitas desde el comienzo, pues no se van a formar los vasos sanguíneos y nunca vas a poder ver cuál puede ser el fenotipo. Entonces tienen la desventaja de que algunos son letales. Otra desventaja que tienes es que como tú remueves el gen desde el comienzo también, puede que otras proteínas compensen por la función que tú estás tratando de evaluar. Entonces dentro del genoma, o es muy común en nosotros los organismos, que nosotros tengamos otros genes que producen otras proteínas que compensan por lo que no están. Entonces como tú lo haces desde el comienzo, pues puede que esos otros genes produzcan proteínas que compensan y tú nunca ves ningún defecto. Entonces esas son las principales. ¿Y ventajas? Las ventajas es que pues es una técnica muy limpia, o sea, tú quitas lo que quieres estudiar. ¿Qué otra ventaja tiene? Hoy en día, tratando de solucionar esos problemas de que puedes generar, que pueden ser letales, lo que se está haciendo es que tú condicionas cuando quieres quitar el gen. Entonces lo que sucede es que cuando tú generas tu animal, le generas un cassette que cuando tú le aplicas, por ejemplo, tetraciclina al animal, lo inyectas con tetraciclina, ahí es cuando quitas el gen de las células de interés. Entonces eso ha ayudado, por ejemplo, que si un gen dental, pues en la etapa en que se necesita, esté presente, ¿cierto? Y que más adelante, cuando tú quieres estudiar el fenómeno que a ti te interesa, lo puedas quitar en ese momento, no antes. Entonces, eso se llaman los knockouts condicionales. El del morfolino, lo que tú haces, por ejemplo, en pez es inyectar la sonda que es complementaria a lo que tú quieres noquear. Entonces, simplemente tienes que coger tu sonda, la pones en una pipeta, y con una máquina, cuando el animal está en los estadios iniciales, por ejemplo de una célula, 2 células, tú coges y por presión inyectas la sonda y eso hace que busque su complementario y ahí se inactive
la expresión del gen que a ti te interesa. Una ventaja, yo no lo mencioné antes, pero una desventaja que tienen los morfolinos es que pueden ser tóxicos. Entonces, en ocasiones, tú simplemente hacer la inyección y poner esa sonda antisentido dentro de la célula se muere. Es un efecto como secundario. Entonces, muchos morfolinos no se pueden usar porque son tóxicos. Entonces, esa es la desventaja. Ya el ratón knockout sí es mucho más complejo de realizar. ¿Por qué? Porque primero tienes que tener un biólogo molecular que te haga todo el constructo, o sea, que tenga el gen que vas a quitar o reemplazar. Entonces tienes que generar un vector o un plásmido que tú lo vas a inyectar en unas células que has removido, creo que si no estoy mal, de blástula del ratón. Entonces tú remueves esas células de blástula, ¿cierto? Y después tratas de poner ese vector dentro de esas células de blástula, ¿sí? Para después, cuando tengas nuevamente un embrión en estado de blástula nuevamente, tú le inyectes las células, ¿sí? Entonces lo que va a suceder es que cuando nazca ese ratoncito va a ser una quimera, porque va a tener unas que tienen el knockout, ¿cierto? Que no tienen el gen que te interesa, y otras que son normales. Y entonces esa sería como tu primera progenie, lo que llaman la F1. Eso se llama quimeras. Entonces uno reconoce las quimeras porque la forma en que se hace es que la blástula que tú introduces, por ejemplo, es de un ratón negro y la pones en un ratón blanco. Entonces cuando nacen los hijos, nacen, como son quimeras, del blanco y el negro van a nacer blancos con manchas negras. Entonces tú sabes que él tiene tu constructo, tiene el que tú quieres noquear. Entonces después lo que tienes que hacer es cruzar esos de otra línea diferente, o sea, tienes que generar varias líneas y los cruzas nuevamente y ahí sí obtienes un animal homocigoto que va a ser o negro o blanco. Entonces en ese caso el negro, digamos, es el que tiene el knockout y de esa forma lo identificas. Entonces es un proceso que puede llevar un año, mucho más de un año, porque tienes que tener la persona que te haga el constructo, la persona que te saque como esas células mesenquimales, o que tenga las células mesenquimales, que tú pongas el constructo en esas células mesenquimales y que las vuelvas a poner en el blastocisto para volverlo a poner en un ratón. Sí. Entonces regularmente las ratonas son madres, o las ratonas o las ratas son madres que están bajo un tratamiento hormonal para poder ser receptivas de ese embrión que tú le estás poniendo en ese momento. Entonces el proceso es bastante delicado por eso. Lo del morfolino sí es más probable, porque ya hay más gente trabajando, por ejemplo, en desarrollo en pollo y desarrollo en pez cebra. Entonces seguramente ellos van a utilizar morfolinos. Aquí hay un grupo en la Javeriana que hace pez cebra y hay dos grupos en la Universidad de los Andes. Entonces seguramente ellos van a utilizar morfolinos para noquear genes, eso sí te lo aseguro. Ya lo de los ratones va a ser mucho más difícil porque desafortunadamente creo que el país en este momento a nivel local no tiene nadie experto en hacer ratones transgénicos, eso por un lado. Dos, es muy costoso, muy costoso. Y tres, hasta ahora, por ejemplo, se están generando los bioterios, como el que está desarrollando ahorita la Javeriana, para poder almacenar esos animales de ese estilo. Entonces, generarlos aquí va a ser difícil y va a tomar tal vez, yo creo que unos 5 o 10 años antes de que se genere el primer ratón knockout acá. Pero lo que sí va a permitir en este momento es que, como va a haber mejores bioterios, tú sí los puedes traer de otro país a Colombia. El futuro de técnica en Colombia depende básicamente de las limitaciones que tenemos en el país de tener bioterios de buena calidad. Entonces hay muy pocas instalaciones en el país donde se pueden tener esos animales en las condiciones adecuadas. En el país, la Universidad de Antioquia es la única que en este momento tiene animales knockout, pero no son propiamente hechos en el país, son hechos afuera y son importados, y ellos tienen las capacidades para mantenerlos en sus laboratorios, en su bioterio. Es una técnica muy cara, digamos que la elaboración de un knockout es muy costosa. Incluso los laboratorios americanos con recursos lo que hacen es mandarlos a hacer.
Entonces, la instauración de esa técnica en el país va a depender de que podamos contar con buenas instalaciones para mantener los animales, porque son animales que requieren unas condiciones especiales de manutención. Ah, listo. Y ya, muchas Ahí va a depender de la especie que tú trabajes. Entonces, lo que te digo, en pez y en pollo es más fácil trabajar con morfolinos. En ratones es más fácil desarrollar ratones knockouts en este momento. O sea, dependes de la especie. Entonces, si uno quiere trabajar en invertebrados inferiores, morfolino es la técnica. Si es ya un vertebrado superior. Igual, digamos, las dos técnicas lo que quieren hacer es o sea, inhibir algunas proteínas, ¿cierto? Algunos Lo genes. que tú quieres es precisamente inhibir la expresión de un gen. Exactamente. Entonces, en uno, como tú vas a tener una cadena complementaria, lo que te hace es una cadena, tú lo que generas con el morfolino es un oligo que es complementario a él, y de esa forma no dejas que se pueda transcribir. Mientras que en el ratón knockout, lo que tú haces es quitarlo completamente el genoma. Entonces el ratón no va a tener okay. ese gen. Esa es la diferencia entre los dos. Ah, listo. Entonces, muchas gracias. De nada. Listo.